de Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso, miércoles 22 de febrero del año 2023. Voy a comentar hoy con usted un tema que posiblemente le sea desconocido a no pocos de los que me ven en este ejercicio de comunicación. Pero para los que tienen más de 65 años, quizás 70, sea conocido o al menos vivieron en los años de los sucesos que voy a comentar. Una de las cosas que menos se entiende por aquellos que no están familiarizados con la gobernación y el combate de grupos que ponen en peligro la estabilidad y viabilidad del Estado en cualquier país, es el carácter de las acciones que tiene el Estado y las fuerzas del mismo para someter y extinguir o acabar o poner a buen recaudo en prisiones de alta seguridad a quienes cometen aquellos delitos. O, si quiere verlo de esta manera, a quienes piensan que pueden acabar con el Estado. Viene a cuento esto por lo que estamos viendo hoy en el país y que la autoridad, cualquiera que sea, del orden municipal, estatal y federal, no se deciden a de manera coordinada enfrentar esa amenaza. Si bien hay que entender y aceptar que las fuerzas municipales son prácticamente inexistentes en el territorio nacional, pero en algunos casos hay cuerpos de fuerzas estatales que podrían coordinarse con las Fuerzas Armadas y realizar una labor efectiva. Sin embargo, aquí entra el problema. Para los habitantes de San Luis Río Colorado, Sonora, en la frontera con San Luis, Arizona, San Luis Río Colorado es una ciudad pequeña en medio de una zona desértica en la esquina noroeste del estado de Sonora. Su dependencia económica está más ligada a Baja California, a Mexicali específicamente, que a Hermosillo, que está a varios cientos de kilómetros de esa ciudad. Hace 3 o 4 días, o 3 días, aparecieron 3 cuerpos decapitados en esa ciudad, mientras el presidente de la República festinaba junto con este gobernador de mentiritas, Alfonso Durazo, el Poncho. Festinaban la nacionalización del litio. Los habitantes de San Luis Río Colorado eran testigos de persecuciones y balaceras y la aparición de 3 cuerpos mutilados y degollados, sin cabeza. A unos 10 metros estaban ahí las cabezas y había mensajes, pues ya se imaginará usted. Aquí la pregunta es, ¿quién particularmente de los habitantes de San Luis Río Colorado defendería, y vamos a decirlo claro, los derechos humanos y el debido proceso de quienes cometieron ese tipo de crimen, que no es único o no es la única ciudad que ha visto este tipo de atroces asesinatos? Varias ciudades del estado de Sonora han visto no solo decapitados, sino descuartizados. Otras partes del país, otras ciudades también. La misma Ciudad de México, aquí en lo que se conoció hace muchísimos años como el puente de Nonualco, Tlatelolco, ahí esparcidos pedazos o restos de cuerpos humanos. ¿Quién en su sano juicio, pues, podría defender a los que perpetran este tipo de asesinatos? Alguien dirá, bueno, es que también tienen derechos humanos, hay que respetárselos. En el papel suena muy bonito, casi idílico, diría yo. Sin embargo, en la práctica, y esto se da
prácticamente en cualquier país del mundo, las fuerzas que combaten a este tipo de organizaciones, no voy a decir que tienen luz verde para cometer atrocidades iguales o peores que las que cometen los criminales, pero sí en los enfrentamientos que tienen con estos grupos, prácticamente tienen el permiso para usar su capacidad de fuego y acabar con ellos. En México, yo creo que desde 1968 y con su desenlace del 2 de octubre, se ha generado entre la clase política una visión que algunos llaman cobarde, otros omisa y otros más, no pocos, de complicidad total con esos grupos criminales. Quizá la situación en este gobierno sea la de este último caso. Hay una complicidad y una impunidad de facto otorgada a estos grupos que se dedican en su pelea por la plaza a los adversarios, descuartizarlos, descabezarlos, quemarlos, etcétera, etcétera. Cosas que usted conoce seguramente mejor que yo. Y aquí surge una pregunta. ¿Será siempre así la actitud del Estado mexicano frente a estos grupos? ¿No llegará el momento en que se tengan que tomar con la autoridad que les otorgaría el Estado mexicano para combatir de manera frontal y decidida a estos grupos? De no tomar decisiones, vamos a decir, si no definitivas y radicales, la viabilidad de México como país o su estabilidad política peligraría ya no en el largo plazo, sino muy probablemente en el corto plazo. La posición del presidente de la República al respecto ha sido expresada una y otra vez. Los criminales, los delincuentes tienen derechos humanos y hay que respetárselos. También tienen derechos humanos, dice él. Sí, nadie duda eso. El problema es lo que Michael Ignatieff llamó en su libro de allá del 2004-2005, El mal menor. ¿De qué se trataría aquí, en esta lucha del Estado contra estos grupos que no respetan ni tienen freno alguno? El libro este del mal menor, que se lo recomiendo, lo puede encontrar en librerías, ese es su título en español, El mal menor. Lo puede usted leer con gran interés, espero que así sea, y va a encontrar usted que ante los grupos terroristas o ante este tipo de grupos hay un bien mayor que hay que proteger y conservar: la democracia, la estabilidad política, la seguridad pública, la confianza para atraer inversión, etc. Y hay un mal menor que es lanzarle toda la fuerza del Estado sin reticencia ni temor alguno a estos grupos. ¿Qué piensa usted que deberíamos hacer como país? ¿Y qué debería hacer el Estado mexicano, que posee el monopolio legítimo de la violencia frente a estos grupos? ¿Qué piensa usted de eso? ¿Debemos permanecer prácticamente pasivos y ver cómo amplias regiones del territorio nacional son apoderadas o se apoderan estos grupos criminales de ellas? Esa sería la respuesta que usted daría. ¿Y por qué he preguntado todo esto? Ayer se dio a conocer en Brooklyn, allá en los Estados Unidos, en el estado de Nueva York, se dio a conocer la decisión del jurado, integrado por 12 ciudadanos de ese país, en contra del ingeniero Genaro García Luna. Fue encontrado culpable de los 5 delitos por los cuales se le inició proceso. La pena mínima obligatoria, dicen, es de 20 años o
incluso cadena perpetua. ¿Qué va a suceder con el ingeniero García Luna? No conozco el sistema judicial norteamericano, pero creo que tendrá todavía medios de defensa y que después de algunos años las cosas o este veredicto podría cambiar. Pero eso ya será en el futuro. Y aquí le dejo a usted otra pregunta. ¿Piensa usted que las personas que encabezan o dirigen grupos que combaten, a veces de manera clandestina, a veces de manera abierta, en el primer caso operativos que prácticamente nadie se da cuenta de su realización? ¿Es posible realizar esa tarea con un respeto estricto, absoluto, a lo que hemos llamado respeto de los derechos humanos de toda persona, o incluso el debido proceso, sin cometer exceso alguno, respetándoles y cuidando a todos? ¿Usted piensa viable, factible eso? Me gustaría que pensara en eso, frente a lo que sin duda alguna cometió o participó el ingeniero García Luna en muchos operativos de los cuales hoy nadie quiere hablar. Y si nos vamos a los años 70 o años 60, la cosa es aún peor. De tal manera, pues, que este gobierno, escudándose en una defensa hipócrita de los derechos humanos, le ha otorgado a esos grupos, y parece que lo seguirá haciendo, una impunidad prácticamente total. ¿Usted considera que un país cuyo jefe de Estado actúa como el actual llegará a buen puerto? ¿Piensa usted que así es como se generará una confianza en los inversionistas que hoy están reticentes a invertir en México, dígase lo que se diga? Piense en ello y respóndase si el ciudadano debe participar activamente y expresar a los partidos, a los legisladores, su punto de vista. Le agradezco por lo pronto su presencia en este espacio y nos vemos mañana jueves. Gracias.